Buenas tardes, mi nombre es Ángel Efraín Jiménez Herrera del Salón 202, la materia Lectura y Redacción 1. Les voy a dar a conocer el tema tipos de lenguaje. Bueno, voy a dar una breve presentación. Comencemos con el tema. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Efraín Jiménez Herrera, vengo de la escuela UD6 Centro y le voy a dar a conocer el tema tipos de lenguaje. Espero que les guste mucho y puedan aprender algo sobre dicho tema. Bueno, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es un lenguaje? Es una facultad que tiene un individuo para comunicarse. Es como les vas a dar una información, una pregunta o un tema a alguien, a otra persona. Tiene lenguaje técnico, lenguaje burocrático, lenguaje coloquial, lenguaje administrativo, lenguaje literario, lenguaje periódico y lenguaje científico. Bueno, les voy a dar una breve información de dicho lenguajes. Lenguaje técnico se utiliza al interior de una diferencia o profesiones. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza en guías de seguridad o en textos de todo tipo de manuales. El lenguaje burocrático se utiliza al interior de dependencias gubernamentales o sindicatos, etc. ¿Dónde se utiliza? En administración pública, escrituras jurídicas, periodísticas y académicas. Lenguaje coloquial, mejor conocido como el ordinario, aquel que utilizamos en la vida diaria en diferentes ocasiones o región. ¿Dónde se utiliza dicho lenguaje? El emplea un lenguaje en contexto informal, familiar y detintario. Lenguaje administrativo, que se utiliza sobre todo en la correspondencia oficial de una empresa. ¿Dónde se utiliza? En la administración públicos o relaciones tanto internas o ciudadanas de dicho lenguaje. Lenguaje literario, que se utiliza en obras de todo tipo como novelas, cuentos, obras, revistas, noticieros, etc. Donde se utiliza en forma de verso también o prosa, que se utiliza en referentes como una poesía. Lenguaje periodístico. Se utiliza para informar a la comunidad a través de periódicos, revistas o noticieros o etc. Donde se utiliza dicho lenguaje en una capacitación equivocada para sonar urgente también o autoritario y bueno. Por el último sería el lenguaje científico, que se utiliza y en la producción de reportes de investigación, artículos científicos, etc. Donde se utiliza dicho lenguaje, se utiliza en la transmisión de conocimiento especializado o científico. Voy a dar unos breves ejemplos de cada dicho lenguaje que les di a conocer. Lenguaje técnico se requiere enseñar o a utilizar en forma objetiva y clara. Lenguaje burocrático se encarga de administrar o gestionar. Como un ejemplo sería la burocracia española o hay una huelga. El lenguaje coloquial. A lo mejor quisiera decir, me entiendes, estuvo de lujo, buenísimo, etc. Lenguaje administrativo. Omisión también sería incorrecta del hombre. O el otro ejemplo se podría decir resolución de revocación. Lenguaje literario. Los locos también sabemos amar. Otro ejemplo, el vacío se encuentra lleno de nada. Lenguaje periodístico. Entre comillas sería forjarse un acuerdo. O entre comillas otro sería exigieron restricciones más estrictas. Por el último, lenguaje científico. La sangre en un tejido conectivo líquido. Otro sería el núcleo celular. Eso es un orgánulo membranoso. Bueno, eso es todo sobre el tema, tipos de lenguaje. Ya les di ejemplos, qué significa cada uno y dónde se utiliza dichos lenguajes. Bueno, voy a dar mi breve conclusión sobre dicho tema.
Bueno, el lenguaje de uno de los sistemas de mayor importancia dentro de la sociedad, cuando existe una incorrecta estructuración del lenguaje en un individuo, es capaz de referenciarse al medio de otras personas. También juega el papel importante de diferentes ámbitos de vida social. En la educación, mayor punto también de referencia sobre la eficacia del tiempo de un programa. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.